Buenos días para todos, Dios les bendiga. Qué bueno es estar en la casa del Señor, qué bueno. Espérenme, acomodo. ¿Sí me ve? ¿Sí? Qué bueno. ¿No me ve? Sí, yo creo que ahí me ve. Que ya estoy lista. Buenos días, Dios les bendiga y es un privilegio para mí estar aquí y pues que el pastor me haya designado mediante lo que Dios le propuso en su corazón y que también pues realmente el tema venía Dios trabajando en mí hace muchas semanas y cuando el pastor me decía el tema yo quedé como, ¿cómo así? Si Dios había puesto en mi corazón hace muchas semanas ese tema. Entonces yo decía, bueno, Señor, es respuesta tuya que yo venga a predicar. Y he titulado este mensaje, Alégrense conmigo, alégrense conmigo. Y vamos a ir a Lucas 16, bueno, Lucas 15 en adelante, y vemos que en el contexto de Lucas, en el contexto histórico, vemos a quién, a Jesús, enseñando por medio de ¿qué? De parábolas. Y usted dirá, bueno, pero ¿qué es una parábola? Una parábola era una enseñanza que Dios daba para enseñar verdades fundamentales, verdades profundas, pero era mucho más sencilla de poder entender, ¿sí? Porque era en lo cotidiano de la vida. Como usted y yo a veces nos contamos historias, pero esas historias en vivencias de lo cotidiano, pero mediante una enseñanza profunda que Dios quería designar. Entonces para el pueblo era más sencillo poder entender ese mensaje y digamos, entender esa profundidad de lo que Dios quería decir. En este caso, en Lucas 15 en adelante, hay 3 parábolas que vamos a ver en esta mañana, en donde Jesús tiene la oportunidad de exponerlas delante de personas que usted y yo podríamos decir, ¿qué? ¿Estas personas escuchando ese mensaje? Sí, Jesús estaba exponiendo el mensaje, esas parábolas, esas 3, a personas como cobradores de impuestos, a personas pecadoras, que se les podía llamar, usted conoce y yo, de mala fama, y también a personas que de pronto para usted y para mí son sacerdotes, fariseos y maestros de la ley. Jesús estaba enseñando eso. Así que vamos a ir en esta mañana a profundizar en esas 3 parábolas. ¿Listo? Entonces, como primera de ellas, en Lucas 15:1, dice la parábola de la oveja perdida. Y vamos a leerlo juntos, ¿listo? Yo lo tengo en la NTV, así que para que todos juntos lo podamos leer. Y dice, los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y maestros de la ley se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. O sea, estaban asombrados de que Jesús se encontrara con esas personas. Entonces Jesús, con esa parábola, empieza a dar una enseñanza y dice, si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿Sí? Primero hace una pregunta, ¿qué hará el hombre? Segundo, otra pregunta, ¿no dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué creen que haría ese hombre? Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. Cuando llegue, llamará a sus amigos y les dirá, alégrense conmigo, porque encontré mi oveja perdida. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios, que por 99 justos que se extraviaron. ¿Qué le parece esa historia? Esa parábola, hermosa, ¿verdad? Pero vamos a profundizar en ella. Y yo puedo encontrar 3 elementos claves. El primero, el hombre que tiene 100 ovejas, ¿verdad? Porque lo que menciona ahí es que había un hombre que tenía 100 ovejas, estaban completas. Ese hombre representa a Dios en su vida, en la vida de cada uno de nosotros, a Dios y a Cristo mismo, como nuestro buen pastor, ese pastor que tiene su rebaño juntico. Y cuando yo veía esta historia, yo trabajo con los niños de miradores, ¿sí?
Y yo tengo unos niños que vienen de una parte cercana ahí donde nosotros vivimos, pero son como 9 niños que tengo que llevar otra vez a la casa, porque la mamita le dice, ven, entonces la profe los va a llevar. Pero casi siempre soy yo sola, ¿sí? Y yo digo, Dios mío, ¿cómo llevo los 9 y que a nadie le pase nada? ¿Cómo los llevo? Y cuando yo leía esta historia me hizo recordar y digamos asemejar, así es el Señor contigo y conmigo. Y entonces yo pongo a los 9 y los hago en fila y les digo, caminen. Y vayan caminando y no se me vaya a desviar ninguno. Necesito que no se desvíe ninguno porque si se me desvía alguno puede caer ¿en qué? En peligro. Y yo necesito que todos estén en hilera y que lleguen sanos y salvos a su casa porque esa es mi responsabilidad como maestra. Y entonces esto me hacía pensar, ¿cómo es Dios contigo y conmigo? Como buen pastor. ¿Cómo es Dios contigo y conmigo cuando nos cuida? Cuando somos esas 100 ovejas, y en este caso somos muchísimas, porque es el mundo entero, toda la creación, y Él está pendiente ahí de cada oveja y actúa de manera inmediata. Usted ve en esta parábola que Él dice que ¿qué pasa con el hombre? El hombre inmediatamente deja a las demás. Y yo me ponía a pensar, ¿y si yo con mis niños llego y les digo, quédense aquí el otro, y voy por el otro que se me escapó? Yo hasta me preocupo, porque yo digo, ¿y si los dejo a ellos, y ellos que son niños chiquiticos, porque realmente el más grande tiene como 6 años, si los dejo y hace algo terrible o se va por allá abajo? Así es el Señor contigo y conmigo. De pronto, cada uno de nosotros somos esas ovejas firmes, esos niños firmes que van allí, pero hay otros que se empiezan a salir de ese rebaño. Y Dios dice, ok, quédense allí porque yo necesito ir por él. Necesito ir por esta persona porque necesito protegerla. Y cuando yo veo en segundo lugar la oveja perdida, eso me simboliza a mí, a ti también. ¿Por qué? Porque nosotros somos vulnerables. Y esa vulnerabilidad nos produce en algunas circunstancias sentir que estamos perdidos. Y esa ovejita que se fue de las 99 empieza a perderse. Y yo decía, bueno, científicamente Google, ¿qué me puede decir qué pasa con una ovejita? ¿Sí? ¿Qué pasa con esas ovejas que se van? Y dice Google, según Google, que todas las ovejas se pierden cuando quedan solitas. ¿Sí? Es muy difícil que la oveja venga solita a donde está el rebaño, porque queda totalmente desprotegida. Y las ovejas tienen algo que es que ellas siempre están pendientes del llamado del pastor. Y como no pueden estar escuchando, como están lejos del pastor, ellas empiezan a tener una sordera y un desorden o una desorientación severa. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esas ovejitas? Empiezan a caminar en círculo. Y empiezan a caminar en círculos y en círculos y en círculos, porque no pueden escuchar la voz de su pastor. Y yo me preguntaba, ¿cuántas veces nosotros no estamos escuchando la voz de nuestro pastor? ¿De quién? De Cristo, de Dios. Y empezamos a perdernos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos tomamos la decisión. Yo en todas estas parábolas, y más adelante lo vamos a ver, todas van significando lo mismo. Todas. Ellos conocen a su buen pastor. Ninguno puede decir aquí en la palabra que no lo conocían. La oveja estaba en el rebaño con su pastor. Más adelante vamos a ver la de la moneda. Pertenecía a la señora. Y más adelante el hijo pródigo. Y vamos a ver. Era el hijo, conocía a su padre. Entonces, uno no se pierde porque no conoce. Uno se pierde cuando conoce. Aquellos que no conocen del Señor, nosotros vamos y le mostramos a Cristo. Pero cuando tú y yo conocemos, muchas veces nos podemos perder. Y en circunstancias cotidianas, la ovejita de pronto le llamó la atención algo que yo me imaginaba cuando leo la palabra, que le llamó la atención y se fue, ¿cierto? Uno no se va si algo no le llama la atención. Y de pronto en el mundo, a ti y a mí, nos llama la atención otras cosas. Pero ¿sabes qué es lo más lindo de todo esto? Que la gracia de Dios viene y nos busca. La oveja no regresó sola.
La palabra dice, y más adelante usted y yo pudimos leerlo, ahora se me corrió, usted y yo podemos leerlo, y dice que él va, la busca, va por esa ovejita, digamos, esa era la ovejita 100, va por ella. Y cuando la encuentra, la lleva en sus hombros. ¿Eso qué es? Paternidad. Paternidad. Dios es tu padre, tu Abba. Dios es tu amigo, Dios está contigo. Entonces Él la lleva en los hombros. Quiere decir que la salvación tuya y mía empezó por Él. Porque Él se entregó en la cruz para dar todo por nosotros. El merecimiento nunca fue de la ovejita. La ovejita hubiese quedado perdida. Pero el Señor, el buen pastor, fue por ella. El buen pastor decide primero entregar todo por esa que se perdió. Sin la gracia de Dios, nosotros no podríamos existir en este mundo, estaríamos perdidos. Pero Él viene a darnos esa gracia que sobrepasa todo lo que nosotros hemos vivido. Él es quien te busca y cuando haya esa oveja la vuelve a traer con el rebaño. Quiere decir que tú y yo también tenemos hermanos en la fe, esas ovejas que están ahí, que no se han perdido, que siguen ahí, pero que también yo podía observar. Es muy importante ser capaces de sostener a otros que se han perdido, porque ese es el gozo del Señor y esa es la gracia. Sostener en esos brazos fue el peso de la cruz que sostuvo Cristo al abolir sus pecados y vencer la muerte y ofrecernos salvación eterna. Dios siempre te está buscando. Aunque tú creas, ay, ¿será que Dios sí se agrada de mí? Él siempre te está buscando y siempre ha visto en ti la salvación. Siempre ha visto que tú lo puedes lograr. Y algo que me llama mucho la atención también es que la salvación viene individual, ¿cierto? Usted y yo lo conocemos. Y al venir individual, yo decía, ay, ¿y qué hubiese pasado si las otras ovejas se hubiesen perdido y aún estaban allí? ¿Cierto? Porque en muchas circunstancias tú puedes estar en la casa del Señor y aún sentirte perdido. Y se lo dice a alguien que con autoridad lo vivió. Hoy yo estoy en esta mañana con mucha autoridad y yo decía, Señor, por eso el tema caló en mi ser y venía durante muchas semanas que cuando yo decía al pastor, wow. Porque yo estaba y pertenezco a esta iglesia, pero en un momento de mi vida me sentí muy perdida. Me sentí, ¿será que sí estoy, digamos, ubicada en donde debo estar? ¿Será que sí estoy haciendo lo que Dios quiere conmigo? Me siento perdida y soy esa ovejita que el Señor tanto ama, pero me siento perdida. Y de pronto en muchas circunstancias, como le decía ahorita y vamos a verlo más adelante, a veces hay personas en nuestra iglesia que no entienden, sino juzgan. Y por eso yo le decía, alégrese conmigo, porque el Señor se alegra cuando un pecador que se arrepiente y vuelve a casa. Entonces, ¿debemos ser los juzgadores o los que se gozan en el Señor porque ellos han vuelto? Vamos a ver la segunda parábola. En Lucas 15, del 8 al 10, dice la parábola de la moneda perdida. ¿Usted alguno lo conoce? ¿Sí la ha leído? Muy interesante. Dice que una mujer tenía una moneda, tenía 10 monedas de plata y una de ellas se pierde. Entonces vuelve y Jesús enseña, no encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre. ¿Usted lo haría? ¿Barrer toda la casa por una monedita de 50, digamos? ¿Un ejemplo? Esta mujer representa el carácter de Dios, un Dios cuidadoso. ¿Por qué? ¿Por qué cuidadoso? Porque enciende primero la lámpara, enciende la lámpara. O sea que abre la luz para poder encontrar. Segundo, ve a un Dios intencional. ¿Por qué? Porque barre toda la casa. De pronto yo puedo decir, ay, yo creo que la moneda se cayó aquí en la esquina. Pero no, Él barrió todo para buscarla. Veo a un Dios que siempre está consciente de lo que hace, actuando
de manera automática. ¿Por qué de manera automática? Porque dice que busca con cuidado hasta que la encuentre, no se cansa. Dios no se cansa de buscarte. Dios nunca se ha cansado y nunca se va a cansar. El que se cansa es uno. Y se lo digo también por eso. Yo me cansaba y lloraba, pero el que se cansa es uno, no Dios. Porque Él siempre tiene esa lámpara encendida para que tú y yo podamos encontrarlo. Vemos también a un Dios persistente, porque Dios le dice a la mujer, en ese caso, la mujer está relacionada con Dios, que la buscó con cuidado hasta que la encontró. Y si usted ve en el contexto judío, la moneda se llama dracma, ¿sí? Se le dice que es una dracma, y la dracma es algo muy valioso, demasiado valioso. O sea que yo podía pensar que puede ser una dote, eso que tenía era lo que la mujer le quedaba, puede ser una dote, o podía ser un dinero demasiado importante para ella. ¿Usted cree que si uno no le parece que es importante, usted la busca? Usted no la busca, usted dice, ay, se perdió la moneda de 50. ¿Eso para qué me sirve? A mí me ha pasado y le digo a mi esposo, y mi esposo dice, cada moneda vale mucho. Y para mí, ay, déjele los vueltos. Porque de pronto mi forma de ser es un poco más abierta. Entonces, imagínese que eso valía mucho. Usted vale mucho para Dios. Muchísimo, muchísimo. Es tan importante su valor que, como le digo, entregó su vida por usted y por mí. Pero ¿qué pasa otra vez? El gozo al encontrarla. ¿Y si ve que todas se van relacionando? Otro gozo al encontrarla. Y ese gozo se ve en el versículo 9. Y dice, y cuando la encuentre, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, alégrense conmigo porque encontré mi moneda perdida. Alégrense. ¿Están felices conmigo porque mi moneda ya la encontré? Eso expresa profunda alegría, porque la mujer pudo entender que sí, me tomó tiempo buscarla, sí, no fue de pronto fácil, tuve que atravesar el barrer, tuve que mover cosas, pero la encontré. Porque no solo quiere que lo sepa Él, Dios no solo quiere que lo sepa en ese sentido Él. Los ángeles se alegran, y más adelante dice que ángeles, dice de la misma manera hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. La salvación se celebra, y si se celebra en el cielo de una forma divina, ¿cuánto más nosotros debemos celebrar de una forma humana? La alegría está puesta en ángeles, la alegría está puesta en el Señor Todopoderoso, en el trono que Él habita, a su lado su Hijo. ¿Cuánto más usted debe alegrarse y no juzgar? Ay, este hermano que tanto conocí de aquí y de allá, está perdido. No tiene conocimiento, y como le decía, puede ser esa ovejita que solo camina en círculos y no está escuchando la voz del pastor. ¿Por qué tenemos que juzgar a aquellos que vuelven al Señor? Mejor alégrese y dígale, qué bueno es verte en la casa, qué bueno es verte otra vez aquí. Me hacía tanta falta verte en esta casa. Me alegro de que estés aquí porque eres valioso para mí. ¿Y sabe por qué es tan valioso para mí? Porque eres valioso para mi Padre. Pero a veces es esa juzgada a la persona, juzgar. Ay, ¿usted qué hacía por allá perdido? ¿Usted por qué no regresa a la iglesia? Oiga, ¿qué es lo que le pasa? Porque realmente eso es lo que le decimos a la gente. ¿Usted qué es lo que le pasa? Usted conoce del Señor y se va por allá. Oiga, entienda. Yo creo que si uno pudiera darle una cachetada, le dan la cachetada. Oiga, entienda. Pero Dios no es así. Y cuando usted más actúa así, no está actuando como Dios quiere que actúe. ¿Y sabe qué hace esa situación? Hacer que la persona más se desvíe. Porque el buen pastor, ¿qué hace? Con amor. Un atributo, le enseñaba a los niños los atributos de Dios. Uno de ellos importantísimo, el amor.
sin amor nadie conoce a Dios. Nadie puede conocer a Dios, porque es que amor, la palabra es Dios. ¿Sí me entiende? Entonces, el amor es Dios. Y si usted no ama, usted no conoce a Dios. Entonces, ¿usted qué debe hacer? Alegrarse, porque esa persona volvió a su casa. En este caso, aquí ya se fue a la universidad. Yo me alegro cada vez que puedo ver a las personas. Y cuando viví ese proceso que le comentó, venía a la iglesia y era como... Pero pude entender que ahora yo vengo a la casa de Dios y me deleito. Y sigo atravesando circunstancias que me hacen decir como que me voy para allí. Pero Dios me dice, tranquila ovejita, es por aquí, porque también hay que entender algo. Las ovejas escuchan a su pastor. Y si tú y yo no tenemos ese oído lleno de una velita por ahí o alguna cuestión, no vamos a poder escuchar. Y queremos hacer lo que nosotros nos conviene, más no lo que el Señor quiere. Y como tercera parábola, y vamos en el orden, la parábola del hijo pródigo. Esa la ha escuchado usted muchas veces y de pronto se le han dado mensajes hasta en escuela dominical cuando estuvo pequeño, pero tiene una profundidad demasiado especial para cada uno de nosotros. No la voy a leer toda porque creo que voy de tiempo más o menos, pero usted ya la conoce. Lucas 15, del 11 al 32. ¿Qué pasó? Se perdió ese hijo, un hijo amado. El padre, otra vez, y tres cosas. Si ve que cada una va haciendo lo mismo, o sea, va significando lo mismo. Primero, el padre representa a Dios. Un Dios que amoroso, un Dios paciente, un Dios que recibe a su hijo con misericordia. Pero también yo puedo ver a un Dios que permite que su hijo tome la decisión. Porque yo decía, si hubiese sido mi mamá, a mí me hubiera tocado bien difícil irme por allá, porque mi mamá es así. Y le tengo una historia para que pueda entender esa ovejita. Yo estaba en la universidad, y estando en la universidad yo siempre he sido cristiana de nacimiento. Y al ser cristiana de nacimiento, pues uno no conoce las cosas del mundo. Yo no las conocía. Y yo estaba en la universidad con unos compañeritos bastante abiertos a las cosas del mundo. Entonces, como esta señorita no conocía, pues esta señorita le empieza a picar. Quiero conocer eso, porque yo no conozco eso. Y empieza esa ovejita, Karen, en ese sentido, quiero conocer. Empecé a eso hasta que un día me invitaron a una discoteca. Yo dije, tan chévere, ellos bailan, ellos están allá gozando, porque yo no gozo. Me acuerdo tanto las palabras de mi mamá. Hija, si usted quiere ir, vaya. Pero si usted va, es como si usted fuera de blanco, entra al lugar y sale de negro. Y yo, esta señora literalmente se metió tanto en mi cabeza que cuando yo me fui, fue como, no pude ni dormir pensando que era lo que me iba a pasar. Imagínense. Y yo fui, adivine, sí fui. Ah, terrible la oveja, ¿no? ¿Sí ven? Y yo creo que ustedes tienen muchas historias que contarme y que contarnos. ¿Qué pasó? La oveja fue, yo llegué allá y yo me fui bien linda y en ese momento estaba en la universidad, imagínense. Entonces yo fui. Juan también era mi novio, o sea, imagínense, yo dándole el testimonio a Juan. Impresionante esta ovejita. Y Juan me dijo también que cómo se me ocurría ir por allá, porque Juan era católico, pero tampoco le gustaba eso, o sea, imagínense. O sea, era católico, me estaba dando lata a mí y yo como cristiana no daba testimonio. Entonces yo me fui por allá, bailé, gocé, Cuando llegó el tiempo como de 2 horas, yo creo, me senté en una de esas sillitas y yo que me siento y volteo a ver la pared. Y cuando yo veo la pared, en toda la pared habían dibujos de diablos, de demonios. Así. Yo, padre, o sea, esa ovejita quedó, ¿qué?
eran así con caras así, eran porque eran muñequitos que simbolizaba de pronto algo ahí, pero cuando yo vi esa pared me asusté muchísimo y me acordé de lo que dijo mi mamá y yo, ¡córrale! Entonces yo me fui del lugar, me acuerdo que mis amigos me llamaron, que qué pasó, había tomado unos traguitos, entonces imagínense, mis amigos me llamaron y me dijeron, "Ay, Dios mío, Karen, ¿qué se hizo? Y había tomado y ella nunca toma, y la cristiana de la universidad". Llegué a la casa, me senté, hablé con Juan, le dije todo lo que había pasado y pues no fui testimonio para él en ese momento. Pero ¿qué puedo entender con eso? ¿Qué me queda? ¿Fue terrible? No, pero no debía hacerlo. Y ¿sabe algo? No me juzgo por haber cometido eso, porque aquí dice que el Señor se alegra por un pecador perdido que se arrepiente, que por 99 justos que se extraviaron. Y cuando vamos a la parábola del hijo pródigo, está el padre que yo le mencionaba, está el hijo pródigo, que significa que desprecia lo que el padre le está enseñando. Y yo desprecié muchos momentos de mi vida, de mi corta vida, las enseñanzas de muchas personas, porque quería vivir en el desorden, quería experimentar tantas cosas que no conocía, y mucha gente que está perdida ahorita es por experimentar cosas que no necesita experimentar. Entonces, ¿usted me juzgaría a mí ahora que estoy aquí en este altar con falda? No. Entonces yo ponía a pensar, tanta gente que está perdida. Mi padre que está perdido. Porque queremos vivir en la miseria. Queremos decidir regresar al pecado. Y dice que hasta el propio hijo comía. Dice que el hombre cuando llegó allá al lugar a donde fue, llegó con tanta hambre, se estaba muerto de hambre, que hasta las algarrobas con las que alimentaban a los cerdos le parecían buenas para comer. Y nadie le dijo nada, porque sabe, cuando usted y yo estamos perdidos, nadie nos dice nada en el mundo. Al contrario, se alegran de que usted y yo estemos ahí. Pero comer hasta las sobras de los cerdos, porque esa es la miseria que nosotros tenemos cuando no estamos en los caminos de Dios. Pero hay algo que entró ahí, y es que el padre esperaba que el hijo volviera, ¿cierto? La palabra lo dice. ¿Y qué pasa con ese hijo pródigo? Entendió. Sí, comió con los cerdos, se arrastró, miserable, pero pudo pensar, ¿yo qué hago aquí? ¿Yo qué estoy haciendo aquí? Dice que entró en razón y se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida sabrosa y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Yo no soy digno de que me llames tu hijo. Y cuando yo veía esto, muchos momentos en lo que nosotros nos encontramos perdidos, creemos que no vamos a ser dignos de volver. Entonces, ¿por qué? Porque cuando estamos perdidos, la identidad de nosotros no se refleja, no se muestra. Hay algo que nos llama, que nos quiere conectar, pero no se muestra. ¿Y cuántas personas de tu casa están perdidas? Tus propios hijos, tu esposo, tu familia, tus hermanos. Y nosotros, en lugar de ser buen pastores, juzgamos a aquellos que no están aquí con nosotros. Ellos no entienden, pero sí reconocen que allí donde ellos están es bueno para ellos. Por eso él dice, allá están bien, ¿yo por qué no voy allá con ellos? Porque empieza a reconocer en lo que está.
Y una parte muy importante de lo que el cielo se alegra es que usted reconozca el pecado. El cielo se alegra porque dice, usted ya no quiere vivir ahí, usted quiere vivir conmigo en lo eterno. Usted no quiere buscar lo de la tierra, lo humano, usted quiere buscar lo del cielo. Y como segundo dice que Dios da la gracia. Si ven, cada una Dios da gracia. Porque el Padre no le exige un castigo. Usted ve que el hijo pródigo vuelve y le dice, usted tiene que volverse a leer el Nuevo Testamento o el Antiguo desde... No hay un castigo. Y más, me asombra más que estamos hablando de una cultura judía. Y él no le está diciendo que un castigo, se le va a dar un castigo. Al contrario, dice que él corre. Y yo investigando he visto que la cultura judía ninguna persona era así, se alegraba, al contrario, era un sufrimiento para los padres, mejor dicho, se echaban tierra, eso era terrible. Pero el padre corre hacia esa persona perdida, corre y le dice, más adelante dice, tenemos que celebrar un banquete. Tenemos que celebrar un banquete porque mi hijo estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Sí, servimos en la iglesia. Es muy lindo, pero hay circunstancias como de la vida cotidiana que nos podemos sentir muertos espiritualmente. Y ahí es donde tú y yo necesitamos ser reflejo de la alegría del Señor, el gozo que hay en el cielo, para decirle al otro hermano, oye, estás pasando por este momento, pero tranquilo. Llora si tienes que llorar, arrepiéntete si tienes que arrepentirte, pero no te vayas. No te vayas, porque mi Padre te ama y yo te amo tanto que yo solo quiero que sí, que entiendas lo que estás viviendo, pero vamos para adelante. Vamos para adelante. Porque el Padre no condicionó su llegada, sino lo restauró con las vestiduras nuevas. Lo que yo le contaba hace unos meses, yo me sentía tan indigna cantando aquí en el altar, sirviendo a Dios desde chiquita, pero hay tantas circunstancias humanamente que tú y yo pasamos. ¿Y por qué negárselas al Señor para esconder y mostrar algo que no somos? Creemos ser fuertes cuando necesitamos antes mostrar en la debilidad, porque en la debilidad el Señor se perfecciona. Cuando fuerte soy, ¿qué? Cuando débil soy, fuerte, ¿qué? Yo me sentía sin vestiduras y cuando yo veo esto dice que Él le pone la mejor vestidura, tráigame el mejor atuendo. Le pone calzado a sus pies. ¿Y nosotros qué hacemos con ese que se pierde? No, el Señor, su atributo más importante es el amor. No entienden. Y como le explico, están sordos. Un buen ovejita escucha a su pastor. Y el calzado representa identidad, dignidad y posición. Porque era su hijo, no era cualquiera. Tú no eres cualquiera en el plan de Dios. Tú no eres cualquier persona y como usted cotidianamente cualquier bichuraco ahí. Tú eres importante para el Señor. Y tus vestiduras son importantes para Dios. Tú no vistes cualquier trapo. Tú vistes vestiduras de honor, de posición, de identidad. Dios se alegra conmigo porque sí, estuve un momento perdida, sí, no fue fácil,
Me sentí mal, me sentí triste, lloré lo que tenía que llorar, sentí aflicción, sentí soledad, sentí que nadie me llamaba. Pero Él siempre ha estado conmigo. Y me puso vestiduras de honor. Y no es cuánto yo me sienta halagada. No es cuánto yo me peine, cuánto me arregle, es la vestidura de su gracia. El gozo del Señor siempre está cuando alguien vuelve al Padre. Siempre. Allá, yo ahorita puedo decir, ¿quién recibe al Señor? Ellos se gozan. ¿Cuánto tú y yo debemos gozarnos? Nuestra familia necesita. Y yo me ponía a pensar en mi papá, y usted conoce, algunos conocen. ¿Cuántas veces yo he sido juzgadora? No estoy de acuerdo con muchas circunstancias que él atraviesa. Pero soy parte de juzgar, mas no de amar. Sí, no estoy de acuerdo, pero tú puedes ser una persona salva. Porque la salvación es individual, sí. Pero si nosotros no somos reflejo de Dios, ¿cómo vamos a hacer que otros se salven? Muy difícil. A los hijos. Con los hijos es como decir, venga. Si eres un buen pastor, no necesitas tanto. Solo la palabra. No seamos el hermano del hijo pródigo, que no más ve el beneficio propio. No juzgues el pasado de otro, vive en el presente. Dios dice que vive cada día. No vivas otras cosas. Entendamos que Dios nos restaura completamente cuando hay un verdadero arrepentimiento. Y permitamos ser de los que se unen con el cielo para sentir alegría cuando alguien se salva. ¿No hay más? Cada vez que invites a alguien y tú sabes la historia de ese, no vengas con la historia que está viviendo. Vívele, demuéstrale con lo que Dios quiere que Él viva. No empieces a hablar de lo que nos sirve, sino de lo que edifica y de lo que es verdadero.